con los números complejos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí, como le comentaba también a algunos de sus compañeros el día de ayer, si ustedes aprenden bien esta notación, ¿okay? A trabajar esta parte en el contexto de los vectores, pues no tendrá ningún problema con los números complejos o viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay mucha analogía entre esas dos entidades, los vectores y los números complejos. Bueno, el día del lunes, el lunes, vimos también bueno, comenzamos a ver este ejemplo, ¿ok? Aquí sumamos los vectores, obtuvimos el módulo, sacamos la dirección de los vectores que nos habían dado. Y bueno, aquí me surge una duda, muchachos, porque me llamó la atención que no todos, pero en la actividad que mandaron, algunos de los vectores que trabajaron estaban en el segundo cuadrante y le sumaron 360 grados. Y no me queda, y bueno, pues como no hicieron ningún comentario, simplemente pusieron la cuenta, pues no me queda claro por qué su razonamiento los llevó a tener que sumar 360 grados cuando el vector estaba en el segundo cuadrante. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Lo mismo sucede con los números complejos. Si su número complejo se encuentra en el segundo o tercer cuadrante, ¿ok? Y están obteniendo su argumento, entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de casos, concretamente. Bien, entonces este día vamos a ver, no, bueno, voy a aquí poner un inciso D, que es el que me hacía falta. Ya lo había indicado, pero bueno. Bueno, déjenme, ok, vale. Entonces, CD, vamos a ver aquí el D, lo voy a poner aquí al lado. Entonces, el ejercicio inciso D para que vamos a ver justo ahora va a decir lo siguiente. Inciso D. Obtenga, quedan la suma de C y, ¿qué será bueno? C y B. Tenga C más B. ¿Ok? Entonces, a ver, es lo que les vamos, va a ser la indicación. Obtener la suma de los vectores C y B. ¿Ok? Que están aquí, justamente los mismos de la clase pasada. Entonces, ¿qué consideran que debemos de hacer para este caso? Sería sacar CX y CY de C con el módulo y la dirección, ¿no, profe? Ok, exactamente. Obtener primero las componentes del vector C, porque recordemos, la suma la hemos definido, la suma de vectores la hemos definido, vean, utilizando las componentes de los vectores. En este caso no tenemos las componentes del vector C, solo conocemos su módulo y su dirección. Por lo tanto, debemos nosotros construir primero sus componentes. Digamos, vamos a ver aquí, como parte de la solución. Entonces, primero, antes de hacer otra cosa, primero obtengamos las componentes del vector C, ¿verdad? Que en números complejos es equivalente a obtener la parte real y la parte imaginaria cuando conocen ustedes el módulo y el argumento de su número complejo. Entonces, aquí estamos casi como que repasando un poco de complejos. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a obtener estas componentes? Dado que conocemos el módulo de 4 metros y la dirección de 120 grados. Pues sabemos que la componente en X es igual al módulo por el coseno del ángulo.
o la dirección. Correcto. Sabemos que la componente del vector en la dirección X es igual al módulo de ese vector, aquí denotado por la letra C nada más, por el coseno de su ángulo o dirección. Muy bien. Pues nada más tenemos que hacer la sustitución, ¿no? Son 4 metros por el coseno de 120 grados. Y listo. Eso nos va a dar el valor de la componente X. ¿Cuánto da? Ustedes que por ahí si tienen que cuadrar la mano. Sí, da -2 Menos 2. Pero 2, menos 2, ¿qué? metros. Metros. Recuerden que si introducimos ya unidades en nuestros vectores, esas unidades siempre hay que estarlas escribiendo y bueno, eso en papel, cuando ustedes lo redacten, pero también al momento de platicarlo como es ahora, hay que recordar las unidades siempre. Bueno, la componente Y se va a calcular ahora con la función trigonométrica seno. Entonces aquí es el módulo del vector por el seno del ángulo o su dirección. Ok, entonces nuevamente hacemos este cálculo. 4 metros por el seno de 120 grados. ¿Y eso cuánto da? Da 2 raíces de 3, pero ¿lo quieren decimal? Bueno, Bueno, al final creo que vamos a tener que dejarlo en su versión decimal porque pues vamos a tener que hacer la suma. Pero bueno, va a depender aquí de si quieren hacer exactitud en su resultado. Por ejemplo, si queremos exactitud, vamos a ver la parte con la raíz. ¿Cuánto era? 2 raíces de 3. Positivo, ¿cierto? Sí, Ok, y 2 raíz metros. de 3 metros. Muy bien. Esa sería la versión exacta. ¿Y la versión aproximada? 3.46. 3.46. Ok. Vale, entonces, bueno, en algunas ocasiones pues les va a convenir a ustedes utilizar la versión exacta, por lo tanto van a trabajar la expresión con raíz indicada, o bien la versión redondeada o truncada. Bueno, entonces ya tenemos las componentes. Ahora sí que podemos proceder a realizar. Pues ya podemos hacer la suma de los vectores. Ya tenemos las componentes. Exactamente. Ya podemos hacer la suma con toda tranquilidad. Entonces es la suma del vector C más el vector B. Entonces sustituimos los datos bueno, aquí me falta algo. Me estoy olvidando de algo importantísimo. Tomando acá abajo y antes de hacer eso, hay que dar la formecita de nuestro vector. Si no, ¿cómo vamos a hacer la suma? Por lo tanto, el vector C se escribe como, vamos a tener que dar las componentes que hemos encontrado. Entonces, ahora sí, el vector C, ¿qué forma va a tener? -2 Ajá. MI. Recordemos que esta M son metros. Ajá. Menos 2 metros y, muy bien. Y sería más, bueno, 2 Vamos a raíz utilizar de la versión 3M aquí para J. 4. ¿Cómo? Y la J, ¿no? Y la dirección, exactamente, la dirección Y, listo. Entonces, aquí nos están indicando que el vector C nos está indicando una dirección sobre el eje X, ok, aquí está la I, sobre el eje X, de menos 2 metros, es decir, hacia el oeste, y 2 raíz de 3 metros en la dirección norte. ¿En qué cuadrante está este vector?
En el segundo. Segundo cuadrante. segundo. Y de hecho, uno puede verlo de esa forma también, ¿no? Vean, el ángulo que hace es de 120 grados. Entonces, aquí ya nos están indicando, bueno, de manera tal vez muy indirecta, que el vector está en el segundo cuadrante. Y aquí lo estamos corroborando una vez más. Entonces, cada representación o cada dato que nosotros tengamos del vector tiene que ser congruente. Aquí nos está diciendo 120 grados de que se está realizando con el eje X positivo. Si aquí nos hubieran salido otros signos en las cantidades y por ende hubiésemos concluido que el vector estaría en el tercer o cuarto cuadrante, por ejemplo, ya tendríamos que revisar las cosas, las cuentas, porque no sería congruente ese resultado con el dato que nos están dando aquí al inicio. ¿De acuerdo? Entonces, no basta con que ustedes hagan las cuentas y lo pongan aquí y listo, sigan. No, tienen que cerciorarse antes de dar algún paso adicional que lo que están encontrando es congruente con el dato que están dándoles como dato. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo muy importante que les recomiendo que hagan. Entonces, para aquí, digamos, no haciendo un dibujo, no a escala, ¿ok? Entonces, estamos ubicando a nuestro vector C de la siguiente manera. Son aproximadamente, voy a ponerle una más gruesa, vean, son aproximadamente menos 2 metros en la dirección oeste y después hacia arriba casi 3.5 metros. Vean, ahí está nuestro vector. Ese es nuestro vector que estamos aquí llamando C. Ese es el vector C. Y el ángulo que nos están indicando en el problema, pues es justamente 120 grados. Preguntas, comentarios, muchachos, entonces, en relación a esto. Profe, una pregunta. Sí, sí, Lo que dice de que antes de poner los resultados y nada más hacer las operaciones sin checarlo, en este caso, por ejemplo, como usted nos dice, si hubieran dado otros signos, ¿tendríamos que fijarnos principalmente en las operaciones del paso anterior? sí, exactamente, porque aquí puede que hayamos cometido un error. Ok, Entonces, gracias. el cálculo inmediatamente anterior es el que nos está arrojando estos resultados. Entonces, puede que se haya cometido algún error, tal vez no consciente, ¿no? O sea, que hayan metido mal los datos en la calculadora, o que la calculadora haya operado mal, o que la calculadora haya estado en radianes y no en grados sexagesimal. O sea, todos esos detalles uno debe de irlos como que eh, ir verificándolos paso a paso, no agarrar a la carrera y hacer cuentas. Entonces, esa es mi recomendación. Profe, ¿me Sí, escucha? adelante. Sí, ¿Me escucha, profe? sí. ¿Podría repetir de nuevo los pasos? Es que la verdad estaba teniendo problemas aquí con la lap y no alcancé a escuchar bien todo. Ok. Aquí inicialmente nos están pidiendo obtener la suma del vector C más el vector B. Sin embargo, para el vector C, recordemos, solamente conocemos el módulo y la dirección, que son 120 grados. Entonces, ocupando las expresiones que definimos la clase de lunes, podemos encontrar las componentes rectangulares de nuestro vector. La componente X del vector C, que se calcula de esta manera, su módulo por el coseno del ángulo que forma con el eje X positivo, y nos da -2. La componente Y, por su parte, se calcula con el mismo módulo, pero ahora tomando el seno de ese ángulo, que nos arroja 2 raíz de 3 metros. Entonces, ya nada más para darle forma al vector, para poderlo ya sumar posteriormente, pues lo escribimos de este modo. El vector C tiene como componente X -2 metros y como componente Y más 2 raíz de 3 metros J. ¿Hasta aquí sí va quedando claro? Sí, profe, pero bueno, la 2 de raíz de 3, ¿cómo salió? Pues al operar
O sea, este 2 raíz de 3 metros se obtuvo de aquí. Eso es con la calculadora. Entonces ahí checa por favor si tienes calculadora científica a la mano. Es 2 raíz de 3 metros. O bien aproximadamente 3.46 metros. Pero eso nada más se obtuvimos de esta evaluación. No hicimos algo Sí, ya, místico. Ok, y finalmente, bueno, acomodar este vector también nos indica en qué cuadrante está. Que, repito, es congruente, ya nos fijamos que es congruente con este dato, con este ángulo. Entonces vean que la dirección se está respetando. Entonces mucho cuidado con esa parte. Bueno, entonces, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario con la cuenta aquí hasta en blanco. ¿No? Vale. Entonces continuamos. Ahora sí, ya que tenemos la versión para nuestro vector de esta manera, ya podemos hacer la suma. Así. Entonces el vector C más B va a ser menos 2 metros, como ya sabemos, menos 2 metros y más 2 raíz de 3 metros J. ¿Ok? Y a esto le vamos a sumar el vector B. Y el vector B, recordemos, está por acá, es ¿no? 2 metros I más 3 metros J. ¿Vale? Entonces 2 metros I más 3 metros J. Muy bien. ¿Y eso cuánto va a dar? Si aplicamos la definición de suma, ¿cuánto daría? Pues Kilómetros. si es que si nos fijamos en el resultado de 2 raíz de 3, pues nada más Ajá. sería como 0.4 metros J, ¿no? Ah, no es Punto. cierto, porque es 6.4 metros J. Ok. Entonces, bien. Aquí, pues, vean que es una operación algebraica. O sea, podemos juntar los términos semejantes, es decir, aquellos que tengan i. Y bueno, vemos aquí son menos 2 metros i más 2 metros i, pues eso es un 0. Desaparece esa componente. Pero la que sí sobrevive son las componentes en j, ¿no? O sea, este término con este término se suman, ocupando la versión decimal de 3.46 aproximadamente. Entonces, en efecto, nos da un resultado de 6.46 metros. ¿En qué dirección? J. J. Muy bien. Y listo. Ya tenemos nuestra suma. Y acabamos entonces este último inciso para ese ejemplo de la clase pasada. ¿Ok? Preguntas, comentarios, muchachos, entonces, con esta representación. Vean que lo que tratamos de hacer aquí fue pasar de la representación o de los datos de módulo y ángulo a conocer las componentes del vector explícitamente y darle la forma que hemos definido para los vectores. Componente X y componente Y. Bien, preguntas, comentarios, muchachos. No, profe, de mi parte no. Ok. ¿Qué No, dice el, sí? se compuso el carro. ¿Qué dice, y qué dicen los demás? Bueno, ya no hay no hay dudas en verdad con esta parte.
Bueno, entonces, nada más para terminar este capítulo de este tema, noten entonces, para un vector podemos identificarlo identificarlo de manera única de dos maneras. La primera, a través de sus componentes, X y Y, o a través de su módulo y de su dirección. Entonces, cualquier representación que yo les dé, o que les den en un ejercicio, ustedes deben ser capaces de pasar de una a otra. Si les están dando el vector en sus componentes, pues solamente encuentran su módulo, ¿ok? Como es aquí, como una especie de teorema de Pitágoras, y encuentran su dirección a través del arco tangente. Y listo, ya tienen esa representación. O a la inversa, si les están dando el módulo y la dirección del vector, pues los operan de esta forma, respectivamente, para conocer las componentes X y Y. Entonces, bueno, simplemente ahí estamos hablando del mismo vector, pero representado de dos maneras distintas. Bueno, el día de hoy, me paso para acá. El día de hoy vamos a ver un tema, una nueva operación. Vamos a introducir una nueva operación que podemos hacer con los vectores. ¿Ok? Hasta ese momento, ¿qué operación hemos visto que se puede realizar? Suma. Suma nada más. O sea, solamente. Si lo pensamos porque es el inverso. Ok. Entonces solamente, o sea, de manera así directa, suma, ¿no? Ujú. Vale. Pero bueno, pues vamos a ver que se pueden hacer multiplicaciones con vectores. Y resulta que la multiplicación con vectores es un tema bastante particular. La multiplicación con vectores implica algunas cuestiones ahí interesantes, pero que bueno, para llegar a ellas vamos a ver esto primero. A ver, primero vamos a ver esta parte que se titula como multiplicación de escalares con vectores. Entonces, vean, ¿qué estamos nombrando aquí? Multiplicación de un escalar, o sea, de un número real, con un vector. ¿De acuerdo? Eso es algo que vamos a ver primeramente. Entonces, no sé si tuvieron oportunidad de revisar el PDF que puse en Classroom, me parece que el sábado o el domingo, no recuerdo exactamente qué día fue, pero entre las múltiples cosas que venían, el PDF cerraba con justamente la multiplicación de escalares con vectores y decía algo así: sea el escalar vamos a llamarlo A, y el vector, ¿ok? Un vector B, general, ¿ok? Entonces, se define la multiplicación de un escalar con un vector de la siguiente manera. Y como vamos a ver, es bastante simple, no hay gran ciencia en esto, pero es muy poderoso los resultados que surgen, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el escalar A, ¿ok? El escalar A es un número real y lo ponemos a multiplicar a un vector B, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Al escalar A. ¿Y qué forma tenemos para los vectores? En ¿Cómo? ese O sea, caso sus sería componentes. Vx, Sí, Vy. exactamente. Sí, es la forma que conocemos. Vx y, o sea, su componente X, más Vy, J. Así tenemos la forma del vector. Bueno, seguimos. ¿Qué va a suceder aquí cuando pongamos un escalar vector para multiplicarlo? Bueno, pues el escalar va a distribuirse.
y va a multiplicar a las componentes. Entonces, ¿recuerdan qué tipo de cantidades son las componentes? Escalares también, ¿no? Exactamente, son escalares. Entonces tenemos la multiplicación de un escalar por otro escalar. Resultado de esa multiplicación, ¿qué tipo de cantidad es? Otro escalar. Otro escalar. Así de simple, exactamente. Entonces vean, será el escalar A por Bx y más el escalar A por la componente J. La componente Y, perdón, por el vector J. Listo. Y ahí está, muchachos. Así se hace la multiplicación de escalar con un vector. Hay aguas con el micrófono porque escucha bastante ruido. Y como resultado, ¿qué estamos obteniendo? A esto último que escribí, como de qué tiene cara o de qué tiene forma. De un vector. Exactamente, de un nuevo vector. Entonces, a este vector, ¿cómo lo quieren nombrar? A esta criatura, ¿cómo la quieren nombrar? A mayúscula. A mayúscula, ok, bueno. Vale, entonces, entonces, ¿qué estamos obteniendo? Al multiplicar un escalar por un vector, estamos obteniendo un nuevo vector. En este caso, lo hemos nombrado el vector A mayúscula. ¿Preguntas, comentarios entonces con esta definición para la multiplicación de escalares con vectores? Pues es bastante simple. De hecho, la operación, si, o sea, si uno lo ve con cuidado, pues no representa una gran dificultad. Entonces, notemos algo. Notemos lo siguiente. A ver. Vamos lo siguiente. A ver, por favor, muchachos, vamos a calcular esto. ¿Qué estoy pidiendo aquí con esta notación? ¿El módulo? El El módulo del módulo. vector A. Módulo del vector A. Perfecto. ¿Y eso cuánto va a ser? La raíz de Ajá. ABXY al cuadrado A, muy bien. ABX y al cuadrado más ABYJ al cuadrado. ABY. Ajá. Ok, a ver, la I y la J no van. ¿Por qué? Si ustedes ponen J e I aquí, ya estamos mal. Así no se definió el módulo. Entonces, mucho cuidado. Porque el módulo es como la longitud, ¿no? Y ya Es no está correcto. contando en realidad con una dirección. Exactamente. El módulo es un escalar y los escalares no tienen direcciones. Y justamente estos amiguitos, el I y el J, estos oficiales, recuerden que nos hablaban de las direcciones sobre el eje X, el primero, y sobre el eje Y, el segundo. Entonces, si los involucramos aquí, estamos cambiando totalmente, estamos entrando en una contradicción, porque pues, si eso es un escalar y no tiene dirección, y aquí lo estoy poniendo, entonces, error en la matrix. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con cómo operan o cómo escriben las cosas aquí. Bien, entonces ahí está. Tenemos ya la expresión para el módulo de nuestro vector A mayúscula. Muy bien. ¿Qué más podemos realizar aquí? Vean, podemos operar, ¿no? Lo que tenemos dentro de la raíz, dentro de los cuadrados. Vean, queda A cuadrada, BX al cuadrado, más A cuadrada, BY cuadrada.
Listo. Es lo que tendremos al desarrollar lo que está aquí indicado un paso anterior. ¿Vale? ¿Qué más podemos realizar? Me falta un cuadrado aquí. Factorizar, bueno, no sé si sea correcta la palabra. O sea, pero ponemos a cuadrada afuera que multiplica bx cuadrada más by cuadrada. Ok, esa operación sí se puede realizar porque todo lo que tenemos aquí abajo, bueno, dentro de la raíz, dentro del signo de raíz, son números reales. Entonces, todo eso de factorizar se puede realizar. Entonces, todo eso sí tiene sentido porque, repito, estamos hablando de números reales. Entonces sí podemos escribir esto, ¿no? Tenemos esto acá. Y así nos queda esta expresión. Bien. ¿Qué más podemos realizar? Obtener su dirección. ¿Pero de quién o cómo? Bueno, pero ¿cómo la dirección? ¿De quién? Ahorita estamos en esta parte. Lo único que estoy diciéndoles es que desarrollemos esto. ¿Qué más podemos realizar a continuación? De ahí podemos separar la raíz, que sea raíz de a cuadrada por raíz de bx cuadrada más by cuadrada. Ok, eso también se puede hacer porque estamos trabajando con números reales. Entonces, eso, lo que a continuación escribo, se puede realizar sin ningún problema. Ok, entonces, a ver, aquí quedará esto. Muy bien. Entonces, esto muchachos, cuando ustedes tengan esta cantidad, es decir, cuando tengan una raíz cuadrada afectando a una potencia cuadrada, esto que está aquí se define como esta cantidad. ¿Saben cómo se nombra, no? Esto que está denotando aquí. ¿Valor absoluto? Módulo de Valor A. absoluto. Valor absoluto. Valor absoluto. Porque recordemos que esto es un número real. Y cuando ponemos un número real entre esta notación de dos barras verticales, estamos hablando del valor absoluto de ese número real. ¿Vale? Cuando hablamos de un vector, estamos hablando de su módulo. Si estamos hablando de un número complejo, también hablamos de su módulo. Pero cuando tratamos de un valor real, de un número real, se conoce como valor absoluto. Vale, entonces aquí tenemos el valor absoluto de A. Y esto que está aquí, lo siguiente que quedó aquí pendiente, ¿quién es? Así escrito, ¿de quién le ven cara? Pues el módulo de v, bueno, del Exacto, vector v. exactamente, el módulo de nuestro vector V. Conclusión, ¿qué está sucediendo, muchachos? ¿Cómo? A ver, díganme, a ver, analícelo un momento esto, esta ligera demostración que se acaba de hacer, y qué podemos concluir. ¿Qué efecto tiene cuando multiplicamos un escalar por un vector? Profe, ¿podría ser que el módulo de la multiplicación del vector por el escalar Ajá. es igual al valor absoluto del escalar por el módulo del vector? Ok. Bueno, eso sería prácticamente, o sea, sí es, en cierto sentido es cierto, o sea, es lo que estamos encontrando. Pero, ¿qué implicación tiene? O sea, quisiera que me dijeran, o sea, ¿cómo decirlo? ¿Qué efecto tiene? O sea, ¿qué efecto estamos notando que tiene el multiplicar por un escalar a un vector B? O sea, estamos obteniendo un nuevo vector. Eso supongo que queda clarísimo. Pero ¿Será este nuevo... que Ajá. le estamos dando dirección a una cantidad escalar? No, 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 no.
No, entonces ya no sería escalar. O sea, si tú a un escalar le das una dirección, entonces estás hablando de un vector. A ver, vean. En su mano, digamos, en su mano izquierda tienen el vector B, ¿vale? En su mano izquierda tiene el vector B. Y en su mano derecha tiene el vector A. ¿Okay? Justamente estos que estamos hablando aquí. ¿Okay? Este vector en su mano izquierda y este vector en su mano derecha. Y la conexión que hay entre ellos dos es este escalar A. Es decir, tomaron el vector que tienen en la mano izquierda, lo multiplicaron por un escalar y obtuvieron el vector que está en su mano derecha. La pregunta aquí es, a ver, observemos que estamos obteniendo. ¿Cómo es el módulo de su vector en la mano izquierda en comparación con el módulo que tienen en la mano derecha? O sea, ¿qué estamos logrando hacer con ese escalar A? Lo amplificamos, es a veces mayor que el vector B. Exacto, estamos modificando el módulo de nuestro vector. Ese es el efecto que tiene un escalar, muchachos. Un escalar, cuando multiplica a un vector, el que sea, le va a modificar su magnitud. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, pues dependiendo del valor absoluto de su escalar. ¿Sí queda claro esto entonces lo que está sucediendo aquí? O sea, esta relación así tan simple, ¿qué implicaciones tiene? Si ustedes quieren obtener un nuevo vector que tenga un módulo más grande o incluso, vean, incluso pequeño que uno dado, que un módulo ya conocido, basta con multiplicar por el escalar adecuado para lograr ese efecto. Vamos a ver un ejemplo, tal vez para que esto quede con mayor claridad. Entonces, déjenme aquí poner con esto. Entonces, ejemplo número 1. Ejemplo 1. Sea el escalar, lo voy a llamar B, igual a, ¿qué será bueno? 2, escalar 2. Y el vector que sea V, y lo voy a poner así, en unidades arbitrarias. Cuando digo que en unidades arbitrarias significa, ¿ok?, que el vector V, le voy a dar el valor de sus componentes, pero no voy a decir en qué unidades voy a estar trabajando. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, porque puede representar un vector de posición, es decir, necesito darlo en metros o en centímetros, puede ser un vector que hable de fuerza, por lo tanto voy a tener que hablar de newtons, pero en este caso, como no me interesan tal cual las unidades, lo voy a dar en unidades arbitrarias. Y lo único que voy a dar como dato es esto, sus componentes numéricamente, nada más. ¿Vale? Voy a escribirlo así. ¿Vale? Entonces, ahí está mi vector en unidades arbitrarias. Entonces, obtenga el módulo de B y de, vean, A con B. Así como sus direcciones. ¿Vale? Esa es la instrucción que vamos a acatar en este momento. Bien, entonces, ¿cómo hacemos lo primero? Bueno, aquí, perdón, es B. ¿Cómo hacemos lo primero entonces? Primero obtenemos el módulo del vector, ¿no? El módulo del vector, que nos están dando muy bien. ¿Y eso cómo se escribe? Raíz Sería cuadrada. la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. De 2 al cuadrado. Muy bien. Más 3 al cuadrado. Correcto. Ahí está la expresión para el módulo. ¿Y eso cuánto es? Raíz de 13.
raíz de 13. Perfecto. Pues aquí, como no tengo unidades, no escribimos nada. Son unidades arbitrarias. Bueno, eso es por una parte. Luego, ¿qué tenemos que construir? La El multiplicación producto del de B. escalar por el vector. Exactamente, el producto del escalar B por el vector V. Sustituimos nuestros datos. El escalar B vale 2. ¿Ok? Y nuestro vector, bueno, es el que está ahí arriba, 2i más 3j. Muy bien. Operamos como la definición de arriba que teníamos para multiplicar escalar por vector. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 4i más 6j. Correcto. 6j. Distribuimos nuestro escalar para que multiplique a cada componente. Entonces el resultado son 4i más 6j. Ahí está nuestro vector nuevo. ¿Qué nombre le quieren dar? B mayúscula. B mayúscula, ok, vale, bueno. Que sea B mayúscula. Entonces, ahora sí, ya que tenemos este resultado de arriba, podemos calcular el módulo de este nuevo vector, del vector B mayúscula. ¿Y cuánto da? Raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Y eso qué resulta ser, muchachos? 2 raíz de 13. 2, exacto, 2 raíz de 13. Y pues podemos identificar, ¿no? Vean, el 2 y raíz de 13, ¿quién era? Aquí lo tenemos. El módulo de nuestro vector V. Entonces, como podemos notar, el vector V que construimos, V mayúscula, tiene dos veces, sí, tiene un módulo dos veces más grande que el módulo del vector original, del vector V. Y eso se logró justamente por el escalar que estamos aquí trabajando, que es el 2. Preguntas, comentarios con esta parte, con esta primera parte de la instrucción. No, profe. No, ok, vale, entonces obtengamos a continuación las direcciones. Vamos a ver qué pasa con las direcciones. Entonces aquí voy a cambiar de color para hacer la distinción. Ahora, okay, ahora obtengamos las direcciones de ambos vectores. De ambos vectores. Ok, de dv y db. A ver, entonces, para el vector v, su dirección la vamos a llamar de esta manera para poder diferenciar. ¿Y a qué es igual? A la Tangente a la menos 1. tangente inversa, ajá, o arco tangente, ¿de qué cantidades? Cateto puesto sobre el tangente. Cateto opuesto sobre adyacente. Ok, bueno, en el lenguaje de trigonométrico es correcto, pero aquí en nuestros datos que tenemos a nuestra mano. 3 y 2. Ajá, 3 y 2, o sea, 3 medios, ¿no? Ahí está, la tangente inversa de 3 medios. ¿Y eso cuánto da en grados sexagesimales?
56.30. 56.30. Ok, gracias. 56.30 grados. Muy bien. ¿Tendremos que dejarlo así o hay que hacerle algo a este ángulo? ¿Sumarle algún 180 o 360 o ya así se queda? Así está bien, profe. Porque está en el primer Queda cuadrante. así, profe, porque Porque está la I y la en el... J son positivas, entonces Exacto. quedan en el primer cuadrante. Exactamente, está en el primer cuadrante, por lo tanto, ese es el ángulo bueno. Ese es aquí que reporta. Vamos con el siguiente, ¿no? El ángulo o dirección del vector P mayúscula. Entonces, la misma reglita. La tangente inversa o arco tangente. Pero ahora, ¿de qué cantidad vamos a trabajar aquí? Vamos a echar un vistazo acá arriba. ¿Qué datos vamos a meter a continuación? Sería 4 y 6 6. sobre 4. ¿Otra vez? ¿Cómo? 4 y 6. 4 Mm, arriba y 6 abajo. Al revés. 6 y 4, ¿no? exacto. Catet es componente Y entre componente X. Componente Y Ah, ok. entre componente X. Entonces son 6 cuartos, ¿no? Que es igual a 3 medios. 6 cuartos. ¿Y eso cuánto da? 56. 56.30. Muy bien. 56.30. Conclusión entonces, con este ejemplo, ¿qué conclusiones pueden obtener de esto? Tienen la misma Tiene la misma dirección. Sí, que multiplicar un escalar por un vectorial no afecta su dirección. Ok, vale. Solo Entonces, modifica la magnitud. exacto, o sea, entonces suceden dos cosas, ¿no? O sea, hay que rescatar dos aspectos. Cuando se multiplica un vector por un escalar positivo y mayor a 1, la magnitud del vector que resulta, ¿ok? El módulo de ese vector que resulta va a ser a veces más grande que el vector original, pero sin alterar la dirección. Tienen la misma dirección ambos vectores. Entonces, a modo de conclusión aquí, si ustedes quieren establecer su resultado general, ¿qué diríamos? A ver, sea un escalar, voy a llamarlo A mayor a 1. ¿Estamos de acuerdo que con esto garantizamos que siempre va a ser positivo? Entonces, al multiplicarlo por un vector v, ¿qué podemos decir entonces? Tenemos que el vector que resulta, ¿qué características va a tener? Que es tendrá a veces un más grande que módulo. V. Ok, ok. Esa idea de más grande, ¿cómo lo traducimos? O sea, ¿cómo lo podemos decir de manera más Es concreta? mayor. Pero, ¿qué está haciendo mayor? ¿Qué estamos incrementando? El vector B. Su magnitud. Su módulo, exacto, el módulo o magnitud. Tenemos que el vector que resulta, tiene un módulo mayor, o si quieren ponerlo así, un módulo a veces mayor que el del vector B. ¿Están de acuerdo? A ver, vamos a leer. Sea un escalar mayor a 1. Al multiplicarlo por un vector B, tenemos que el vector que resulta va a tener un módulo a veces mayor que el del vector B. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. De hecho, a ver, creo que hasta estoy siendo redundante con el tenemos. Creo que así es mejor.
Al multiplicarlo por un vector b, el vector que resulta tiene un módulo a veces mayor que el del vector b. Muy bien. ¿Y qué más podemos decir? Que la dirección nunca cambia. Exacto, sí. Pero la dirección, pero sus direcciones son las mismas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es nuestra regla general. Esto, digamos que aquí fue un ejemplo bastante concreto, pero lo podemos extender a cualquier caso. Siempre y cuando el vector que, el escalar que consideremos sea mayor a la unidad, al 1 escalar, cuando lo multipliquemos por el vector que sea, como resultado vamos a obtener un nuevo vector cuyo módulo siempre va a ser a veces mayor que el del vector v. Pero la dirección de ambos vectores va a ser la misma, como vimos aquí en este ejemplo tan particular. ¿Preguntas, comentarios entonces con este enunciado? No, está bien, no muy fácil, pero sí sencillo. Bueno, ok. Vamos a ver rápidamente, incluso, a ver, vamos a ver el siguiente caso. Déjenme aquí ver cómo fue ejemplo 2. Entonces va a ser el ejemplo 2. De hecho, así son las cosas con vectores. Son sencillas, nada más que a veces uno, si no practica, se las complica bastante. Ejemplo 2. Ejemplo 2. A ver, vamos a ver lo siguiente. Sea ahora el escalar, lo voy a llamar C, igual a un cuarto. ¿Ok? El escalar C igual a un cuarto. Y el vector, ¿ok? El vector B anterior. ¿Vale? Obtenga la magnitud de C por B. Y su dirección. Una vez que ya estamos aquí. Y su dirección. ¿Vale? Entonces, para este ejemplo, vamos a considerar el escalar C un cuarto, pero también el vector B anterior, este mismo, ¿no? Para no estar ahí buscando algún otro. Este mismo. Entonces vamos a obtener el primero. La primera cuenta. C por el vector V. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Un cuarto por el vector, ya se me olvidó, son 2i 3j. Ok, 2i más 3j. Muy bien, ¿qué va a resultar al hacer la multiplicación? Un medio de i Un medio i, ajá. más 3/4 de j. O j más bien. Más, ajá, 3/4 j. Correcto. Listo, ya está nuestro vector. ¿Qué nombre le quieren dar a este? C mayúscula. ¿Cómo, perdón? C mayúscula. C mayúscula, ok. Va, entonces va a ser aquí, que sea bonito, C mayúscula. Va. Entonces obtengamos a continuación, entonces, tengamos el módulo de este vector, de C. Entonces, ¿qué nos va a pedir el cálculo? Un medio al cuadrado más 3/4 al cuadrado.
¿Y esto cuánto da en sus calculadoras científicas? Raíz de 13 sobre 4. ¿Es correcto? Sí, ese es el resultado que hay que llegar. ¿Y esto cómo lo podemos identificar? Vean. Este viejo amigo, raíz de 13, ¿quién era? Me voy acá arribita. Vean. Es el módulo del vector b. Entonces aquí, ¿qué podemos obtener? ¿Qué pasó aquí, señor García? ¿Qué estamos obteniendo? ¿Qué conclusión podemos sacarle aquí? Que cuando se multiplica el vector por un escalar menor que 1, su magnitud es menor, o su módulo. Su módulo va a ser menor. Y nuevamente, ¿qué tal menor? Pues va a depender del escalar justamente, del escalar c en este caso. Como el escalar c tenía el valor de 1/4, lo que hicimos con nuestro vector v fue disminuirlo, bueno, multiplicarlo por 1/4, y ese valor pues va a ser el módulo del nuevo vector. Vamos a ver qué pasa con las direcciones. A ver, vamos a continuar acá abajo. La dirección del vector c. A ver, ¿cómo se calcula esto entonces? La tangente inversa, ¿de quién? De 3/4 entre 1/2. 4 sobre 1. Exacto, 3/4, el valor de 3/4 entre el valor de 1/2. ¿Y eso cuánto da? ¿Cuánto, perdón? Lo mismo, 56.30 grados. Sí, 56.30. Muy bien. A ver, entonces ya. ¿Qué otra conclusión estamos obteniendo aquí? Que al multiplicar un vector por un escalar menor que 1, Ajá. su módulo será a veces menor, sí está bien dicho. Sí, sí, o sea, exacto, sí. A veces menor. ¿Y qué pasa con las direcciones? Y sus direcciones siguen siendo las mismas. Siguen siendo, la dirección se respeta, ¿no? O sea, no alteramos. Modificamos ¿cómo se llama? El módulo, pero sin tocar la dirección de los vectores. Muy bien. Entonces, bueno, ya no tengo espacio acá abajo, me voy hacia arriba para escribir entonces nuestra conclusión. Entonces me voy para acá arriba y lo que acaban de comentar vamos a escribirlo para la posteridad y tenerlo presente siempre. Conclusión, entonces, sea un escalar que tiene las siguientes características. ¿Vale? Estamos de acuerdo que al ponerlo de esta manera estamos garantizando que el escalar sea fraccionario. ¿Ok? Al meter esa condición. Bueno, entonces, ¿qué estamos observando? Al multiplicarlo por un vector b, ¿qué tenemos? El vector que resulta, ¿qué podemos decir? Será a veces menor. Tendrá un módulo
a veces menor, ajá, el del vector b. Muy bien. ¿Y qué más? Diego seguía respetando sus direcciones, ¿no? O sea, que ya no Oh. iban a cambiar. Ok, pero manteniendo o respetando la dirección del vector b. Entonces, es lo que estamos obteniendo. Digamos, ese ejemplo es muy particular, pero uno puede mostrar que esto va a suceder siempre. ¿Ok? ¿Todo bien hasta este momento, muchachos, con estos dos resultados que estamos obteniendo aquí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Perfecto. Y finalmente, Profe, ¿podría regresarle tantito para tomar un screen? ¿a qué parte? ¿A la A la de atrás, hacia el ejercicio de atrás. acá? ¿Esto? Sí, por favor. Ok, así para que sea más la captura. Ya, muchas gracias. Bien, y entonces vamos a ver un último ejemplo para rematar esta discusión. Dice lo siguiente entonces, ejemplo 3. Sea el escalar, lo voy a llamar d igual a menos 1. El mismo vector y el mismo vector b. ¿Ok? Obtenga el módulo y dirección del vector d por b. Ok, entonces bueno, aquí estoy eligiendo un escalar muy concreto. El d igual a menos 1. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver qué va a suceder a continuación. Pues vamos a aprender, ¿no? Lo que nos están pidiendo. Como que nos piden el módulo de este vector, del vector d por v, pues vamos a construir primero dicho vector. Entonces, d por v. Entonces, tenemos el escalar menos 1 por nuestro vector b, que si no me recuerdo era 2i más 3j. Y como resultado, ¿qué obtenemos? Menos 2, menos 3. Menos 2i menos 3j. No hay que olvidar indicar las direcciones. ¿Ok? Listo, ya tenemos a este vectorcillo. Profe, en ese las direcciones van a cambiar, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a justamente verificar esa idea. Este vector, bueno, no sé, supongo que en vista de los nombres pasados, lo vamos a llamar D mayúscula. Para no perder el patrón. ¿Vale? D mayúscula. Entonces, bueno, aquí ya está pasando algo. Vamos a calcular el módulo, ¿no? Entonces, el módulo de este vector D mayúscula, ¿a qué va a ser igual? A raíz de menos 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Correcto. Más menos 3 al cuadrado. Entonces, mucho cuidado también aquí, cuando las componentes sean negativas, el negativo siempre, si es negativo, siempre va a ir dentro del paréntesis. ¿Ok? Entonces, si ustedes ponen en la suma, bueno, en esta que es una suma, un signo menos, fuera del paréntesis, estamos mal. Porque eso puede dar lugar a una raíz
con un término en su interior negativo, y no tiene sentido hablar de módulos imaginarios. Aquí no hay números complejos operando. Entonces, mucho cuidado con mantener las cantidades siempre positivas dentro de la raíz. ¿Y eso cuánto da una vez que operan? Raíz de 13. Raíz de 13. Ok. Escuché como que la respuesta como con duda. Pero sí, es raíz de 13. Muy bien, y vamos a calcular la dirección del vector D. Entonces, tangente inversa o arcotangente, ¿de qué valores? De -3 sobre -2. De -3, ajá, -3 sobre -2. Muy bien. ¿Y eso cuánto va a dar? 56.30 grados. 56.30 grados. Muy bien. La pregunta es, ¿este ángulo que obtuvimos ya es el mero bueno? ¿Ya lo dejamos así o hay que hacerle algo más? No, todavía no. Como está en tercer cuadrante, hay que sumarle 180 grados. Exactamente. Este ángulo, tal cual, o sea, ese es el ángulo que hemos encontrado directamente de aplicar la tangente inversa, pero hay que tener mucho cuidado en cómo lo vamos a reportar. El ángulo que sí hay que reportar entonces es alfa, un ángulo alfa, que vale 180 grados más el ángulo que acabamos de encontrar. Este sí va a ser el ángulo correcto. Y ahorita les comento por qué, si es que alguien todavía no le tiene dudas. ¿Y eso cuánto da? 236. 236.30. 30 grados, listo. Aquí está. Entonces aquí podemos, por ejemplo, aquí al ladito, pues podemos imaginarnos, ¿no? Una figura escala de este vector, tan solo para cerciorarnos bien de dónde anda viviendo este bicho. Entonces aquí tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y, repito, no esta escala, pero entonces vamos a ver dónde está ubicado este vector justamente. Vean, leemos las componentes, menos 2i, es decir, que del origen me muevo hacia la izquierda 2 unidades y después sobre el eje vertical, ¿cuántas unidades? 3 hacia abajo. 3 hacia abajo. Entonces, algo por acá. Entonces, el vector que estamos aquí llamando D en esta dirección, ese es el vector D. Y vean, el ángulo que nosotros estamos encontrando como positivo de 56.30 es este. Este es el ángulo θ sub D, pero no es el que necesitamos reportar. Recordemos, la dirección correcta siempre se mide desde el eje X positivo. Lo mismo aplica para los números complejos. Entonces, el alfa es este azul. Es este ángulo azul. Y como vemos, pues tiene que ser mayor a 180 grados. Justamente 236.30. Conclusión, muchachos, entonces, ¿qué conclusión podemos obtener en este ejemplo número 3? La dirección se invierte. Y eso se logra cuando multiplicamos por el escalar menos 1. ¿Y qué pasa con el módulo? Se mantuvo. Es el mismo. Exacto, se mantiene sin cambios. Pero lo que sí estamos haciendo es cambiar la dirección de nuestro vector. Sí. Entonces, sea el escalar a igual a menos 1,
¿Ok? Entonces, al multiplicarlo por el vector v, el vector que resulta, ¿qué características va a tener? Son igual, es igual, ¿no? La magnitud será la misma. El vector que resulta tendrá, ¿ok? Tendrá la misma magnitud o módulo, el mismo módulo que el vector b, muy bien, ajá. ¿Y qué más? Pero su dirección cambia o es distinta a la del vector B. Ok, Es su opuesta. exacto. O sea, si decimos que va a cambiar su dirección, eso podría dar lugar a pensar que va a ser otra, o sea, cualquiera, y no necesariamente. Se va a ser una muy, muy concreta. Pero su dirección será opuesta al del vector B. En este caso, podemos ser muy, muy concretos y decir que la dirección del vector que resulta va a ser justamente la opuesta al del vector B. Y listo. Ahí tenemos nuestra tercera regla. Ok. ¿Comentarios, dudas con relación entonces a este último resultado? Creo que todo bien, profe. Ok. Igual, bueno, comentario no necesariamente de este ejemplo, sino comentario de notación. También noté en los ejercicios de lunes pasado que, por ejemplo, obtenían el ángulo aquí tal vez negativo y hacían la cuenta de sumarle 360 grados y al resultado lo ponían exactamente aquí, igualado a 200 algo, 280 y tantos, por ejemplo, ¿no? Aguas, mucho cuidado con hacer esta igualdad. O sea, menos 56.30 no necesariamente son iguales a restarle a 360 dicho valor. Lo mejor es, para evitar confusiones, escribirlo en una nueva línea. Nada cuesta escribir una nueva línea donde definamos un nuevo vector, perdón, un nuevo ángulo, que sí es el que queremos reportar, y hacer la cuenta de sumarle 180 o 360 grados según corresponda. Pero mucho cuidado con poner aquí inmediatamente igualado a otro vector. ¿Vale? Aunque el resultado numérico sea el correcto, la notación es aquí muy, muy importante. Que quede claro qué es lo que están ustedes intentando explicar. Profe, en caso de que hubiese quedado en el cuarto, bueno, en el último, está abajo del primero, pues, se le suma Ajá. 270. Si hubiese quedado, ¿en qué cuadrante? Bueno, ahorita quedó en el tercero, ¿no? Sí, en el de al lado. En el cuarto, dices, en el cuarto cuadrante. Ah. No, 160. Si le suman 360. No pueden ser 270 por la siguiente razón. Pues aquí, bueno, me voy acá y, bueno, como es habitual en los videos de YouTube, pues entra, ya saben, ¿no? Nuestro comercial. Vale. Entonces, este comercial, patrocinado por la empresa que ustedes gusten, hace la siguiente observación. Vean, cuando un vector está en el cuarto cuadrante, es decir, está ubicado en alguna dirección por acá abajo, ¿ok? Y tú calculas la dirección a través del arco tangente, el resultado que vas a obtener
siempre va a ser este ángulo. Siempre va a ser medido en relación al eje X, siempre. Entonces nota que el ángulo alfa, en este caso, que es este, lo vas a encontrar como 360 menos el valor de teta. ¿Ok? Si el ángulo estuviese medido respecto al eje vertical, es decir, si tú estuvieras encontrando el valor del ángulo que voy a llamar beta, aquí sí deberías involucrar 270. Solamente en ese caso, cuando el ángulo que se forma es entre tu vector y el eje vertical menos y. ¿De acuerdo? Pero no es el caso. Cuando tú calculas, cuando obtienes el ángulo o la dirección de un vector a través de la tangente inversa, o bien el argumento de un número complejo, siempre te lo va, el resultado que vas a encontrar siempre va a ser referido al eje X, siempre, jamás al eje vertical. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante hacer esa aclaración. Sí, profe, gracias. ¿Ok? Vale. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, en relación entonces a esto de los ángulos o el efecto que tienen los escalares sobre los vectores? ¿Cuándo dijo que se usaba el ángulo de 270 grados? Cuando el ángulo que tú tienes está siendo medido respecto al eje vertical, al eje Y. O sea, justamente la figurita que está aquí abajo. Justamente esta figurita. Cuando tú tengas este ángulo verde, aquí sí debes de involucrar el 270. ¿Ok? Pero repito, tanto en números complejos como en vectores, como es justamente lo que estamos viendo, cuando ustedes calculan la dirección o el argumento con la tangente o el arco tangente, siempre, siempre, siempre el resultado va a ser referido a la dirección X. Siempre. Entonces, este de 270 no tiene nada que ver en esos cálculos. O sea, tengan mucho cuidado con cómo miden sus ángulos. A veces ese es el mayor problema, que uno no tiene cuidado en cómo medir los ángulos y anda involucrando, por ejemplo, esto de 270, cuando no es el caso. Hasta ese momento no es el caso. ¿Okay? ¿Más dudas, comentarios? Una pregunta, profe. O sea, en el segundo cuadrante se va a restar 180 y en el tercer se va a sumar 180. Mejor dicho, a ver, otro comercial. Vamos aquí a llenar Siempre de se le comercial. suman, ¿no? Ajá, a ver. Porque, por ejemplo, si salen en el segundo y tercer cuadrante, te salen con negativos siempre. A ver, vean. No en segundo y cuarto. En el cuarto Bueno. cuadrante, cuando ustedes obtengan el ángulo a través del arco tangente, les va a salir negativo. Siempre. Es decir, es un ángulo que se está midiendo a favor de las manecillas del reloj. Por eso es negativo. Entonces, se le va numéricamente, a 360 grados le están restando este valor. ¿Qué pasa si el vector está en el segundo cuadrante? O sea, uno puede hacer aquí varios casos, Justamente los que ustedes mencionan son casos muy, muy particulares, muy concretos. A ver, entonces la pregunta es, ¿qué pasa si estamos en el segundo cuadrante? Y de una vez aquí podemos hablar del tercer cuadrante. O sea, este comercial viene doble. Nos regala dos resultados. X, Y. Y repito, eso también aplica para los números complejos.
Que por cierto, ¿cómo van con ello? Mal, pues ahí lo llevamos. Ayer tuvimos asesorías con una compañera. Ok, eso es bueno. Eso es bueno. Pues les digo, o sea, si ustedes entienden, por ejemplo, desde el punto de vista de vectores, podrían en principio entender lo que está sucediendo en los números complejos. Solamente hay que tener cuidado de la analogía. ¿Vale? Entonces, vean. A ver, esto, como les digo, les puede servir para los números complejos también. Cuando ustedes calculan, primero, si el vector está en el segundo cuadrante y calculan su dirección a través del arco tangente, el resultado del arco tangente les va a dar este ángulo. Este. Y siempre se los va a dar como negativo. Es decir, que a 180 grados hay que restarle este valor. ¿Vale? Entonces, el alfa que estamos buscando es igual a 180 grados, aquí, menos, lo voy a poner así, menos el valor absoluto de lo que ustedes obtuvieron acá. ¿De acuerdo? Es porque el ángulo que ustedes van a obtener va a ser negativo, a favor de las manecillas del reloj, cuando en verdad el que queremos es el que está a favor de las manecillas del reloj. Entonces vean que tiene que ser menor a 180 grados. Aquí está. Y si es positivo antes de los 180 grados, se queda así, ¿verdad, profe? A ver, bueno, a ver, si es positivo, ok. Ajá. Cuando tu vector está, o tu número complejo está en el tercer cuadrante y obtienes su dirección o argumento, el resultado va a ser un ángulo positivo. Así. Ajá. Por lo tanto, el alfa que tú estás buscando o que quieres reportar respecto al eje X positivo va a ser este. Y si es antes de los 180 grados el positivo, ¿Cómo que sí, antes de los 180 grados? o no, no puede salir un ángulo como de 100 o 110 positivo. 100 o 110 positivo. 100 o 110 por ejemplo, positivo. aquí en el que dibujó Al- del lado izquierdo, bueno, a mí Vale, me parece el ajá. lado izquierdo, Sí. por ejemplo, si es positivo, o sea, desde cero hasta donde está la línea, la Ajá. línea naranja. Pues el O sea, ángulo ya sería correcto, ¿no, profe? ajá, o sea, Ah, sí, sí. o sea, la situación está aquí que el arco tangente te va a devolver ángulos no mayores a 180. O sea, no te va a dar tal cual el ángulo de 100. Imagina aquí que sean 120. O sea, el arco tangente no te va a devolver así los 120 limpios, sino que te va a dar Ok, ok. lo que le tienes que restar al 180 para obtener los 100. Ah, ok, profe. Ajá, entonces sí, o sea, Ya, sí. no te va a dar así el ángulo que estás buscando, sino que te lo va a dar un poco escondido. Y tú tienes que fijarte en qué cuadrante está tu vector o número complejo para poder encontrar el valor, la dirección Ah, ok, o profe. argumento correcto. Sí, profe. Gracias. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí están los casos, justamente los casos especiales, cuando el vector está en el segundo, tercer y cuarto cuadrante. Muy bien. ¿Más preguntas, muchachos? Creo que no. ¿No? Ok, Sí, perfecto. profe. Sí, adelante. Es que se me apagó la lab. Aquí en el que veo, cuando están en el segundo cuadrante, se supone que alfa se le pone 180 grados menos lo que nos dio el primer ángulo, ¿verdad? Es correcto, ajá. A Y ya 180 cuando está en el tercero, acá, ajá. bueno, en el segundo, cuando está en el segundo cuadrante, se le restan Sí, el ángulo que nos salió a 180 grados. correcto. Y en el tercer cuadrante
se le suma el ángulo que nos salió a los 180 grados. ¿Es correcto? Ok. Está bien, profe, gracias. Ok, vale, bueno, pues ahí están unos tips que les pueden salvar la vida. Vale, bueno muchachos, entonces no sé si tengan alguna otra duda, comentario con relación a los vectores o los números complejos, que yo creo que son los que les pueden dar más lata. Pues ahí ando a un mensaje entonces. Pero bueno, por el momento ya la sesión de este día la terminamos en este punto. Y entonces el día de mañana veríamos más operaciones que se pueden realizar con los vectores. Justamente las multiplicaciones que hay entre los vectores. Está bien, profe. Ok, muchachos. Bueno, entonces aquí terminamos.